su nombre. Gloria. Vamos a dejar al mensajero de esta noche. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Estamos contentos? Amén. Bueno, esta es la casa de nuestro Dios, lo que hemos dedicado para reunirnos y poder gozarnos en su presencia. Quisiera invitarlos a que leamos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 11. Vamos a leer del versículo 29 y el versículo 30. San Mateo en el capítulo 11, versículo 29 y el versículo 30. En esos dos versículos vamos a aprender una lección muy importante en esta noche, porque nos reunimos con el propósito no solamente de cantarle, de exaltar a nuestro Dios, sino también aprender de su palabra, educarnos, ser instruido en el camino del Señor, porque esto no es fácil. Esto no es fácil. La vida cristiana es bastante difícil en estos tiempos que estamos viviendo. Necesitamos que nos vayan enseñando cuáles son los pasos a seguir en la vida cristiana para poder ser un buen hijo de Dios, un buen líder, para ser un buen cristiano, para ser una persona que valga la pena escucharla, que valga la pena verlo o verla sirviendo. Yo creo que hacer las cosas espirituales es muy fácil, o sea, los privilegios son muy fáciles de poderlos nosotros desarrollar o desenvolvernos en algún área de lo que es el programa de la iglesia, pero necesitamos que nuestro carácter vaya siendo moldeado día tras día. Necesitamos la enseñanza de la Biblia para poder ser instruido en la palabra del Señor. En estos dos versículos dice Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me gustaría que lo leamos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Siéntense, mantenga su Biblia ahí a un ladito, ciérrela, abra su corazón. Creo que eso es lo lindo de la iglesia, de que siempre haya esa preocupación por ayudarnos. Todos nosotros somos necesitados, o sea que nadie viene a Cristo sabiéndolo todo. En algún momento necesitamos de que haya alguien de que se preocupe por corregirnos. Y eso es lo lindo de esto de la iglesia, que Dios pone las personas aquí en el versículo, una expresión clave: aprender de mí. Aprender de mí, o sea, siempre tienen que haber mentores, siempre tienen que haber personas de que saben un poquito más, siempre deben de haber personas que se preocupan por ayudarnos. Entonces eso es lo bueno de la iglesia, donde nosotros tenemos que reunirnos para aprender. ¿De quién vamos a aprender? Del Señor. Vamos a aprender de la palabra de Dios. Entonces quisiera meditar bajo ese tema: clases de humildad. Clases de humildad. O sea que hoy vamos a estar en clases. ¿Cuántos quieren estar en clase? Bueno, vamos a aprender algo. Se nos ha hecho creer que si una persona se prepara en la vida, tiene muchas más probabilidades de ser exitosa que aquella que no lo hace. O sea, una preparación
académica, una preparación intelectual. Se cree que el que logra coronar con éxito una carrera en sus estudios va a ser más exitosa en la vida. Pero yo creo de que el éxito está, en parte, hay cierta razón, podemos creer, pero hay más en la vida. Y creo que hay principios que son elementales en la vida para poder nosotros desenvolvernos bien, para poder llegar a un nivel donde nosotros podamos ser respetados, donde nosotros podamos ser referente o referencia para alguien, o más que todo un ejemplo, donde otras personas puedan también decir: voy a seguir los pasos de esta persona, voy a seguir el ejemplo de esta persona, voy a hacer las cosas que esta persona hizo o está haciendo. Creo que ese fue el sentir de Jesús en el momento en que Él le dijo a sus discípulos y a todas las personas que estaban escuchándolo: aprendan de mí. Soy manso y soy humilde, y mi carga es ligera. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Como vuelvo a repetir, todos, si nosotros echamos un vistazo al mundo, a todas las personas que viven en el mundo, siempre somos personas necesitadas o dependientes. Dependemos de otras personas. Para poder escalar en la vida, para poder tener éxito en la vida, necesitamos de la ayuda de otras personas. Y por esa razón es de que se han creado clases de todas las cosas que son importantes en la vida. Por ejemplo, hoy es normal ver tal vez en un periódico o ver allá en un anuncio a través de afiches, clases de mecanografía. O sea, ahí lo que van a enseñar sobre esas cosas, ayudarle a otras personas a que salgan avantes y que puedan lograr algo, para que se puedan defender y puedan llegar a hacer algo en la vida. Vamos a ver nosotros que también dice clases de computación, dice. Entonces ahí hay un maestro que enseña todo lo referente al sistema de computación. Clases de inglés, y muchas personas van y luego pues aprenden ese otro idioma que es muy importante. Clases de francés, es muy importante también. Clases de yoga. Bueno, a algunas personas les gustan estas cosas porque dice que van a superarse mentalmente, emocionalmente, psicológicamente. Y ahí están otras personas para instruir. Clases de música, clases de danza, clases de natación, clases de modelaje. Y por todo lado usted va a ver anuncios. ¿A dónde es que no vamos a ir? Que miremos nosotros toda esa información. Esos anuncios que para muchas personas son importantes. Pero yo me sigo preguntando, ojalá que los cristianos evangélicos, para mí digo, ojalá que los miembros de la iglesia Dios es mi luz, también busquen clases de humildad. O busquemos clases de humildad. ¿A cuánto le gustaría ir a recibir clases de inglés? Bueno, dice uno, se me va a enredar la lengua, o no le voy a entender. Clases de natación es importante. Ahorita si nos vamos en caravana, entonces es importante que aprendamos a nadar, porque cuando nos tiremos del puente vamos a necesitar saber nadar, aunque el agua parece que llega al pecho. A mí me gustaría que me dieran clases de humildad. Yo no sé usted si quiere recibir clases de humildad. ¿Tendrá la información la Biblia? ¿Tendrá la Biblia la información
Pues lo que nosotros podemos es considerar la vida de algunos personajes que nos muestran a nosotros cómo es que se debe practicar la humildad. Cómo poder detectar en alguna persona que practica la humildad, que hay humildad en él o en ella. Y estamos hablando de los cristianos, de todos, porque vamos a generalizar, vamos a hablar de toda la iglesia en general. Vamos a hablar de todo el pueblo de Dios en general, pero nosotros como miembros de esta iglesia necesitamos aprender lo que es la humildad, cómo poder llegar a hacer algo en la vida. Pues lo más valioso en la vida es que en nosotros haya esos principios que son fundamentales para poder ser un buen esposo, para poder ser una buena esposa, para poder ser un buen ciudadano, para poder ser una persona sociable, para poder ser una persona transparente en todo aspecto, para poder ser una persona confiable. Necesitamos ser humildes. Necesitamos que haya humildad en nuestro corazón. Y la humildad no la vamos a detectar nosotros en la apariencia de una persona, porque ese es el error de muchos de nosotros. Ese es humilde porque tal vez anda con una ropa muy deteriorada, porque anda tal vez con unas botellas de hule. Nosotros consideramos que esa persona es humilde, y así no se puede detectar la humildad en una persona. No podemos nosotros caer en ese error, porque así puedan haber personas que andan bien vestidas, que tienen una posición muy alta, socialmente hablando, económicamente hablando, y posiblemente sean más humildes que aquellas personas que nosotros consideramos que son humildes. Pues yo quiero hablarles de algunos personajes de la Biblia y vamos a considerar si en realidad fueron humildes. Porque donde estaba la humildad por excelencia, ya leímos el versículo. El ejemplo número 1 fue Jesús. Ese fue humilde. En él sí había humildad. A él se podían acercar todas las personas que quisieran. A él llegaron todas aquellas personas exponiéndole sus problemas, sus necesidades, y a ninguno él rechazó. Tal vez haya rechazado a una mujer, la sirofenicia, pero la rechazó como para hacerla entender de que no era la cultura, que no era la religión, sino que era el poder de Dios quien podía ayudarle a su hijo. Por eso esta mujer al final dice: sí, Señor, aún los perros comen de las migajas en la mesa de sus amos. Entonces ella dijo: sí, Señor. O sea, reconoció a Jesús como el Señor, y reconoció que con una migajita del Señor era suficiente para ayudarle a su hijo. Esa es humildad. Se humilló hasta los sumos, se reconoció que ella era un perro. Ese es el mensaje de Jesús. Y que el pan, que era la salud del cuerpo físico, era solamente para los hijos de Dios. Y ella dijo: sí, Señor, yo sé que soy como un perro, pero quiero de las migajas que caen de la mesa del amo, que eres tú. El dueño de todo eres tú. Entonces el Señor le sanó a su hija, que estaba endemoniada. Yo quiero, hermanos, que leamos un pasaje que se encuentra en San Juan capítulo 1, versículo 19 al 27, porque donde sí hay humildad es en Juan el Bautista. Poco se habla de Juan el Bautista en las iglesias,
Poco se habla de Juan el Bautista, se habla del mensaje que él pregonó, un mensaje para preparar el camino del Señor. Pero qué bonito es hablar de la interioridad de alguien, qué bonito es hablar de las actitudes de una persona, qué bonito es hablar de las acciones de una persona, porque de eso es que habla la gente. La gente no va a hablar de X persona porque es esto, porque es lo otro, sino por lo que hace, por lo que dice, por la forma en cómo actúa. Así la gente va a hablar de nosotros. De mis reacciones ante muchas situaciones que se dan en la vida. De eso va a hablar la gente. Y donde hay humildad, las reacciones siempre son con cordura, con mucha sabiduría. No son esas reacciones violentas, ásperas. No son esas actitudes de prepotencia. Vamos a leer lo que la Biblia dice en San Juan capítulo 1, verso 19 al 27. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Mire la humildad de este hombre. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Qué bonito. Ya no lea. ¿Sabe quién era Juan en ese momento? Era el predicador del momento. Era el número uno. Era el más escuchado. Dice que multitudes iban detrás de Juan para escuchar. Pero ese hombre era humilde, porque no se llenó de soberbia su corazón. Hoy pegamos 4 brinquitos, predicamos un mensajito y ya nos creemos el mejor del mundo. Qué ignorancia. Entre más nos usa Dios, más humilde debemos de ser. Entre más hablamos de lo espiritual y el mensaje penetra en el corazón del pueblo de Dios, entre más nos usa Dios como un canal de bendición para poder llevar esa palabra viva y ese mensaje de esperanza, de restauración, de vida al oyente, más humildad debe de haber en el corazón del predicador. En la actualidad eso es lo que está ahora imperando. Ese es el ambiente que se vive. Ese es el entorno nuestro en el ambiente espiritual. Mucha soberbia. Dicen los hombres que son reconocimientos. Yo no necesito llamarme apóstol o que me mencione como apóstol para predicar el evangelio. Si ustedes los miraran, cómo caminan, cómo actúan,
Muchas veces Cristo está allá afuera, en la calle, en la puerta del templo. Grandes templos, grandes escenarios, y la gente exaltando al hombre. Esa es la realidad que se ve. No hay humildad en el corazón. Hoy buscamos nuestro propio beneficio. Hoy estamos más preocupados por nuestros propios intereses. Y hemos dejado de darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. El predicador por excelencia, el que viene tras nosotros, porque nosotros podemos bautizar a la gente en agua, porque nosotros podemos predicar un mensaje y la gente es compungido su corazón. Pero el que viene tras nosotros, ese bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que transforma al ser humano. Ese es el que ofrendó su vida en la cruz del Calvario para dar salvación a todo aquel que venga a Él por la fe. Él merece la honra y la gloria. No habemos grandes predicadores, no habemos grandes personas profesionales del púlpito. No debe ser así. Debe haber humildad en el corazón. Debe haber sinceridad en nuestras vidas. Entonces a mí me da un gran ejemplo Juan el Bautista de lo que es ser humilde, de lo que es darle la honra y la gloria al Señor. Dentro de la iglesia, Dios va a levantar ministerios. Dios va a dar dones a los hombres. Yo creo que en la iglesia, Dios es mi luz, Dios va a usar a alguien en liberación, que vaya y ministre liberación. Mucha gente oprimida por el diablo, mucha gente con muchas ataduras espirituales, muchas personas que están encadenadas con gruesas cadenas satánicas y necesitan de que haya alguien que vaya y los libere. Y esas personas, Dios va a levantar esos liderazgos dentro de la iglesia. Se necesita de ir casa por casa y predicar a Cristo, enseñarle a la gente el plan de salvación, un mensaje de esperanza. Y se necesita que haya dentro de la iglesia personas de humilde corazón que también hayan experimentado la salvación en sus vidas y que hayan sido transformados por Dios y que vayan a hablar de Cristo a aquellas personas que están en sus hogares. Dios no va a usar a gente soberbia, Dios no va a usar a gente que sea engreída o gente de que haya mucho orgullo en su corazón. Dios no va a usar a esas personas. Dios va a usar gente humilde, gente que viva lo que está predicando. Porque yo puedo tener mucha pompa y yo puedo aparentar espiritualidad. Y la realidad es que hay soberbia en mi corazón. Hay mucho orgullo en mi vida. Y Dios no va a usar eso. Por eso es que Dios, hermanos, es tan especial. Jesucristo dijo, aprendan de mí. Y en ese personaje, en Jesús, sí había humildad, no había orgullo. De Él aprendo mucho yo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no escatimó, sino que se humilló hasta lo sumo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese sentir debe estar en nosotros. Las mismas personas que nos rodean son los que ven y son los que anuncian en qué condición vivo yo. Si este hombre le seguían multitudes, a él no le importó eso. Fariseos fueron enviados y los fariseos eran miembros del Sanedrín. O sea que los que llegaron ahí fueron personas que conocían del tema, religiosos y bien preparados, teológicamente hablando. Pero tú eres el hombre del momento.
tú al que esperamos? ¿Eres Elías? Porque se estaba anunciando que iba a venir alguien con el espíritu de Elías, con la iniciativa de Elías, para poder predicar un mensaje de esperanza. ¿Eres tú el profeta? Y hoy sí me gusta que me pongan el título el profeta Luis Mendoza. Ay, ya siento yo como que soy el mejor, el poderoso. Error grande, errorazo, mancha en mi vida, porque hoy lo espiritual se ha depravado, hoy lo espiritual se ha corrompido, el mismo hombre ha tergiversado completamente la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes. Tenemos una formación bíblica. Y la iglesia tiene que tener un conocimiento amplio de lo que es la espiritualidad, de lo que es la vida cristiana, de lo que es la experiencia con el Espíritu Santo, de cómo actúa el Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo se manifiesta dentro de la iglesia, de cómo el Espíritu Santo va a ser nuestro guía, nuestro maestro. El Espíritu Santo es el que nos va a indicar el camino a seguir. Y ese no confunde a nadie, ese hermano no comete errores. Yo veo que Juan el Bautista no se le subió el humo a la cabeza. Ese hombre era humilde. No se le subió el humo a la cabeza. Por las multitudes que le seguían, por la forma en cómo lo escuchaban. ¿Y sabe cómo los trató? Los trató muy duramente. Y la gente ahí estaba y dice, sí, somos víboras. Por eso muchos predicadores hoy se equivocan y empiezan a tratar a la gente como animales y a comparar a las personas como animales y a hablar en una forma despectiva de la gente. Y eso no debe ser así. Hay que respetar a la gente. Hay que tener mucha sabiduría para hablar de la gente, a la gente el mensaje de Jesucristo. No, que Juan habló así, que Jesús habló fuerte, sí, pero fue Jesús y fue Juan. Pero hoy yo tengo que tener un control total en mi forma de expresarme. Tengo que tener mucha sabiduría para poder hablarle a la gente, porque eso es con personas que voy a tratar. Es con gente que necesita un mensaje del Espíritu Santo en su corazón. No es para ofender, no es para agarrar a la gente y golpearla. Y hay gente que alaba esto, hay gente que dice, ese sí es siervo de Dios, ese sí habla la verdad. Es ignorantes también. Esa ignorancia. En Juan el Bautista había humildad. No el que viene tras mí, y hasta en medio de ustedes está allá. Yo no soy digno ni de amarrarle las sandalias, ni de cómo se humilló eso, porque sabía que Jesucristo es el principal. Yo creo que eso no cambia. No cambia. Muy grande puedo ser yo. Mucha fama pude haber obtenido ya. Pero la honra y la gloria se la merece Jesucristo. Y nunca debo de llenar mi corazón de soberbia. Nunca debe haber una actitud de prepotencia en mi vida. Si Dios nos usa, entonces la honra y la gloria es para Dios. Si Jesucristo fue el que ofrendó su vida en la cruz del Calvario, entonces a Él es que tenemos que exaltar y bendecir. Lucas capítulo 1, versos 38 y 46. Aquí hay otra persona que demostró humildad en su vida. Dice la Biblia: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, eres si no había humildad en el corazón de esta mujer: engrandece mi alma al Señor. María como que está aquí acomodándole las cosas, Elisabet, perdón, como que está como dándole unas palabritas, como cuando nos dicen a nosotros: qué mensaje, hermano, y nos dan una palmadita en la espalda. ¡Ja! ¿Cómo lo usa el Señor a usted? Y uno siente como que ya anda en el aire, ¿eh? Eso mismo le dijo: mira, desde que tú hablaste, la criatura se movió en mi vientre y he recibido el Espíritu Santo. Tú eres una gran mujer, tú sí eres espiritual, tú sí eres una sierva. Y como que quiso venerarla ahí, pero María no permitió esas cosas. No sé por qué no han leído esta escritura muchas personas, que creen que la intermediaria es esta mujer, por el hecho de que halló gracia ante Dios para que en su vientre anduviera 9 meses a Jesús, que fue algo del Espíritu Santo. Pero a ella no le enfermó su corazón, pero a ella no le perjudicó en su vida. Tuvo la bendición, tuvo el privilegio de andar 9 meses en el vientre a Jesucristo, el Hijo de Dios. Sabía que había engendrado por el Espíritu Santo. Solo saludó en la casa a Elisabet y el poder de Dios se manifestó. Imagínense que alguien de nosotros solo hable y el poder de Dios se manifieste. Y uno ya se crea la gran cosa. Ese es el error número 1 que estamos cometiendo muchos. No hay humildad en nuestro corazón. Esta mujer sí fue cierto, sí es realidad. Lo que está diciendo es la verdad. Solo saludó a Elisabet y el vientre de Elisabet se movió, una criatura. Estaba Juan el Bautista ahí. Y fue llena del Espíritu Santo. Hoy hablamos, hacemos bulla, hay que tocar la batería, hay que tocar el teclado, tinguín, 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 hay que tocar la batería, hay que cantar, hay que gritar para recibir el Espíritu Santo. Qué ignorancia más grande. Esto no es de bulla, hermano. No se me olvida la experiencia del pastor Bautista en el pueblo. Iglesia pentecostal, iglesia bautista, 2 iglesias en el pueblo. La iglesia bautista estaba con poca asistencia, pocos hermanos iban porque muchos llegaban, se sentaban y empezaban a cabecear. La iglesia pentecostal estaba a todo dar: teclado, guitarra, bajo, batería, buenos cantantes, y aquella congregación, pero que retumbaba la cosa. Y en cada congregación el pastor decía: hoy
vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y todo el mundo, amén, y gritaba. Llegaba un momento en el culto, el pastor solo quedaba viendo al tecladista y le decía, y es hora. Y se ponía aquel tinguín, 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 y el otro con la batería, tú, y había uno con una pitoreta, ¡fiu! Y todo el mundo gritando. Entonces pasaban aquí las personas y todo el mundo caía y todo el mundo gritaba y todo el mundo. Electas, y le llamaban electas. Espiritual. Y en la Bautista, todos sentados y más dormidos que despiertos. Y un día el pastor dice, yo quiero gozarme como los pentecostales. Yo quiero recibir lo que los pentecostales sienten, que ellos reciben. Con toda y pena, con toda y vergüenza, voy a ir. Y fue de día, temprano, donde el pastor pentecostal. Y le dijo, hermano, ¿cómo hago yo para recibir lo que ustedes tienen ahí? Yo quiero que en mi iglesia también se gocen los hermanos como se gozan ustedes. Yo quiero que en mi iglesia la gente disfrute la palabra como ustedes la disfruten. Yo quiero que en mi iglesia haya un mover del poder de Dios también. Y le dijo el pentecostal así, un poquito como acomodándose aquí el cuello, y dijo, tiene que venir a nuestra iglesia, porque solo aquí puede recibir usted el poder del Espíritu Santo. Hasta hablando un poco silbadito, como mexicano, el pastor. Y entonces el otro humildemente le dijo, ¿y qué día puedo venir, hermano? Y entonces el pastor pentecostal le dice, véngase el domingo, porque los domingos la gloria de Dios se derrama aquí. Y el pastor Bautista se fue emocionado y se fue a la casa. Ay, para él era algo pero importantísimo lo que había escuchado. Era una noticia muy especial. Se alegró, cerró los ojos y ya miró su iglesia llena de personas, y ya miró un ambiente espiritual, y ya miró una fiesta de gloria también en su iglesia, y ya él miró sus mensajes más poderosos y todo. Y él dijo, yo no me quedo el domingo. Pues él no, él programó culto también, y le dijo a los hermanos, hagan culto, y puso un hermano encargado para que predicara, y él se fue para la otra iglesia, donde iba a recibir el poder de Dios. No, pues sí, él llegó allá, y desde que llegó allá, entonces como estaba la presencia del pastor Bautista, ya imagina cómo se puso a actuar la otra gente pentecostal, y dijo el pastor, chiva, dijo, tenemos visita. La visita es muy importante. Hoy demostremos que aquí está el poder de Dios. Esto no es de demostrar, esto no es de lucirse, esto no es de actuar, esto no es de demostrarle al otro que somos esto y lo otro. Debe haber humildad en el corazón, porque nosotros quien vamos a ministrar es el corazón de Dios. Nosotros lo que vamos a hacer es no actuar, sino adorar a nuestro Dios. Pues entonces, pero aquel, como estaban en su rollo ellos, ¿verdad? Entonces dijo, no, entonces ya empezó aquel con la música, con unas canciones tremendas ahí, todo, y el relajo. Y después dijo, bueno, llegó el momento de recibir el poder de Dios. Pasen al frente todos los que quieren ser bautizados con el Espíritu Santo. El primero que pasó fue el pastor Bautista, porque él sí quería recibir el poder del Espíritu Santo. Él quería tener una experiencia con el Señor. Entonces él pasó. Y pasó lleno de sinceridad en su vida. Y se abrió a Dios. Porque hay gente en las iglesias que va porque necesita a Dios. No sabe el shock que se está armando ahí. La gente humilde, la gente que desea de Dios, esa no se da cuenta de la verdadera realidad que hay dentro de la iglesia, que es, todo es falso. Pues entonces pasó el pastor Bautista y se arrodilló, y pasó otro grupo de personas ahí al frente de los de la iglesia pentecostal, empezaron a clamar y a gritar y a aquel relajo, y el pastor
se fue directamente donde el pastor Bautista y le puso las manos aquí en la cabeza y le indicó al del teclado que le diera más duro a esa cosa y le indicó al de la batería que reventara esos tambores, que se reviente, que el poder de Dios hoy va a descender. Y le volteó a ver al de la pitoreta y le dice: no importa que quede sin amígdala, sopla bien esa cosa. Y empezó aquella bulla. Empezó aquel ambiente tremendo. Y el pastor simplemente, Bautista, se concentró. A él nunca le habían hablado del Espíritu Santo. Él nunca había tenido una experiencia espiritual. Él no sabía lo que estaba sucediendo. Él era muy honesto. Y había sinceridad en su corazón. Y había una necesidad profunda en su vida. Él quería tener una experiencia con el Espíritu Santo. Y dijo: esta oportunidad no la pierdo. Él no le importó el ambiente, él no le importó los gritos. Si usted iba a una iglesia bautista hace unos años atrás y decía amén, todo el mundo quedaba viendo, porque era extraño eso. Pero a este hombre no le importó la gritería, no le importó la bulla, él quería tener esa experiencia con Dios. Y vino el pastor pentecostal y le puso las manos encima y empezó a sacudirlo así. Recibe, 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 recibe. Y el pelito lo tenía un poco largo y después no se le miraba así, si estaba para este lado, para otro lado así. Y todo sudado, y la cosa es que en él dedicó como unos 20 minutos y lo zarandeó, que aquel pastor Bautista ya no aguantaba el cuello. Y lo sacudió y lo pegaba ahí contra el altar, así contra el piso, y aquí sale: recibe, recibe, recibe. Y se le acercó al oído y le dijo: hable en lengua, papá, hable en lengua, suelte esa lengua. Y el pastor Bautista, ¿qué sabía eso? Y hombre, y quiero, Señor, quiero, Padre, le decía el pastor, y no recibió nada. Y pasó como una hora en aquella administración ahí, y no recibió nada. Y ese hombre salió más decepcionado que como entró. Ese hombre salió más confundido que como entró. Ese hombre salió más triste que como entró. Y al final del culto saludó al pastor pentecostal y le dijo: gracias, hermano, por invitar. ¿Recibió? 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 Le decía el pentecostal. ¿Cómo va a recibir si su corazón está duro? Así le contestó el pastor. Y el pastor Bautista se fue para su casa. Estando en su casa, el pastor Bautista no podía conciliar el sueño. El culto terminó a las 9:30 de la noche, porque esos cultos se alargan. Él estaba acostumbrado a salir de su iglesia a 8:30. Y él iba triste. Y le dijo a la esposa, que ya estaba acostada en la cama: voy a ir a estarme a la sala un ratito, amor. Y se fue a sentar al sofá en la sala de su casa. Apagó las luces y empezó a llorar. Lloraba como un niño. Pero empezó a llorar porque él consideró en ese momento como que no valía nada para Dios. Porque a aquellos hermanos les das el poder tuyo y a mí no me lo diste. Porque aquellas personas se gozan y yo los veo cómo brincan y cómo gritan y cómo caen al suelo, y yo no pude recibir nada de ti, Señor. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar, y si algo conmueve a Dios son las lágrimas, eso sí. Y escuchó una voz audible. Experiencia primera de este hombre. Escuchar la voz de Dios audiblemente, eso es lo más lindo, que yo creo que si yo la llego a escuchar, porque hoy es normal que todo el mundo dice: Dios me habló y Dios me habló, dice, y tal vez Dios no ha hablado. Porque uno quiere aparentar espiritualidad aquí en el púlpito, uno quiere demostrar que uno tiene una relación con Dios verdadera. Y esa es la mentira más grande que está viviendo ahora en las iglesias evangélicas. Porque la vida que se vive, la vida que se practica, el testimonio que se da, eso es lo más feo, lo más horrible.
la actitud, la prepotencia, el mal carácter, el mal genio, las reacciones violentas. Eso es el pan de cada día en los hogares de los líderes, pastores, líderes, personas que estamos al frente de la iglesia, y no hay humildad en el corazón. No es el Espíritu Santo, porque cuando es el Espíritu Santo el que nos ministra, nosotros cambiamos, obligatoriamente cambiamos. Saulo de Tarso era un perverso, y lo agarró el Espíritu Santo y lo tocó y lo botó de su cabalgadura, y ese hombre cambió. Hoy la gente cae y anda un montón de gente ahí tapándoles ahí con trapito. No, hay que destaparles el corazón. La gente cae, se levanta y no cambia, más bien empeora la cosa, porque hay gente que saliendo de la iglesia van a tener un montón de problemas a la casa, a pelear van. ¿Y cómo es que fue el Espíritu Santo que los tocó? Pues el pastor Bautista estaba llorando y escuchó la voz del Espíritu Santo que le habló y le dijo: ¿querías tener una experiencia conmigo? No tenías que ir a esa iglesia. Lee la Biblia. Y le dio la cita, aquella cita que dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. De su interior correrán como ríos de agua viva. Dice que ese hombre se le engrifó todo el cuerpo, conocía la Escritura, y dijo: ¿cómo no pude haber entendido esto antes? No hay necesidad de gritos, no hay necesidad que otro me sacuda la cabeza. Yo creo que de pelón por andar permitiendo que me anduvieran sacudiendo la cabeza ahí. No permita que nadie le ponga las manos así tan bruscamente, tan rápidamente. No permita eso. Que nos ponga las manos el Espíritu Santo mejor. Que nos ministre el Espíritu Santo. Solo hay que demostrar una actitud de una persona que tiene sed de Dios, que tiene un gran vacío en su corazón y que necesita tener una experiencia con el Señor. Y en ese momento dice que él solamente cayó de rodillas y dijo: sí, Señor, tengo sed de ti. No quiero vivir una vida reseca espiritualmente. No quiero tener una iglesia muerta. No quiero ser un predicador de un mensaje muerto, Señor. Yo quiero sentir vida. Yo quiero tener vida. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero experimentar lo tuyo, Señor. Y cayó de rodillas. Y él solo dijo: sí, tengo sed. Mi alma tiene sed. Y dice que literalmente miró como una fuente que se abrió y agua que caía sobre su cuerpo, y el Espíritu Santo entró en él y habló en otras lenguas y pasó toda la noche disfrutando la presencia de Dios, porque no es necesario de gritos, de brincos, de caer al suelo. Solo es de reconocer que tenemos hambre y sed de Dios y que tenemos esa necesidad profunda en nuestro corazón. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a la orilla de un río. Y ahí no habían guitarras, ahí no habían equipo, ahí no había música, ahí no había gente gritando. Pero yo sí le estaba diciendo: Señor, yo quiero ser un predicador de lo bueno. Yo quiero ser un cristiano bueno, Señor. Yo era jovencito, 17 años apenas. Pero yo le decía al Señor: yo quiero servirte con todo mi corazón. Yo anhelo, Señor, conocer de tu palabra. Yo quiero servirte. Y ahí me agarró y me bautizó. Si me hubiera puesto loco, me ahogo ahí. Porque el que está siendo bautizado con el Espíritu Santo está consciente a dónde está. Hay gente que se vuelve loca y hace relajo y bota las sillas. Y antes caían sobre las bancas. No, eso. Pero no cambiaba. Y yo les voy a decir: yo sí cambié. Todas las mañanitas yo me levantaba y me fumaba un cigarrito de marihuana. Ahí andaba mi puchito, como una media libra. Y me echaba un cigarrito de aquellos Marlboro, sabor a cacahuate. Y al día siguiente que recibí el poder del Espíritu Santo, yo me levanté y me desperté y dije: voy a echarme el cigarrito. Y cuando agarré aquel cigarrito, lo estaba acomodando en el papelito,
el montecito ese. Yo dije, no dije yo, sino que me dijeron adentro, pero si ya te entregaste al Señor, si ya no eres el mismo Luis, si ahora hay algo más poderoso en ti que no estaba, ya no necesitas esto para hablarle a la gente, hoy va a hablar otro a través de ti. Y agarré aquellas cosas y las enterré. Creo que hasta el día de hoy están enterradas en ese solar. Y tomé las cosas en serio. Y estudié la palabra de Dios. Y me prepararon como pastor. Me entrenaron como pastor. Me enseñaron todas las cosas que tenía que hacer en el ministerio. Y han pasado 42 años. Y no he dejado de sentir lo que sentí en aquel momento cuando me llenó el Espíritu Santo. Y no ocupo bullas ahora. No ocupo gritos, ni que alguien me renombre o me dé un título o un reconocimiento. Porque los reconocimientos los da Dios a través del Espíritu Santo. Los hombres de Dios se prueban aquí en el púlpito. Las mujeres de Dios se prueban aquí en el púlpito. Si Dios está con nosotros, no importa los dedos que señalen, no importa los comentarios que se hagan, no importa el concepto que otra persona tenga de nosotros. ¿Sabe qué es lo importante? El concepto que Dios tenga de nosotros. Y la humildad que haya en nuestro corazón. Ahora, si yo cuento estas cosas, otros dicen que yo soy soberbio. Ese es orgulloso. Es que uno va a contar las cosas que experimentó, hermano, y entonces ¿en qué estamos? Y las cosas que experimentaron fueron cosas grandiosas. La década del 80 para mí fue lo más poderoso en el Señor. Levantar 6 iglesias en la zona y marcarlas, solo con la ayuda del Espíritu Santo se pudo. Y si yo cuento estas cosas, otras personas dicen, es que ese es orgulloso. No, ¿cómo se malinterpreta todo? La humildad debe estar en el corazón de la persona. Quiero terminar en esta noche leyendo Efesios capítulo 3, versículo 1 al 8. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Ay, qué maravilloso! Humildad en el corazón del apóstol Pablo. Soy un predicador de los misterios de Cristo. Por la gracia de Dios me fue dado ese privilegio. Y me considero uno de los más pequeños entre los pequeños, de los que fueron llamados por Dios para que anunciáramos las grandezas de las riquezas espirituales que están en Dios. Pero todas las hazañas